Hola amigos, vamos a ver un vídeo sobre las diferencias del vocabulario entre Sudamérica, específicamente México y España. Por ejemplo, si os digo, vamos a platicar, platicar se refiere a hablar o charlar en España. Si os digo, no puedo, no tengo tiempo, tengo que hacer este vídeo, en Sudamérica dirían video. Aquí decimos tengo trabajo con el ordenador y en México dicen la computadora. Si necesito sacar un billete de tren o de avión, por ejemplo, un billete, en México dirían un boleto. Si necesitamos coger un autobús, podemos decir en España el autobús o la guagua y en México dicen el camión. Tenemos muchas expresiones coloquiales, como por ejemplo en España diríamos venga, vamos al cole, que llegamos tarde a la escuela. Y en México dicen, ándale, órale. Allí en México dicen, no manches, para decir, venga ya, o no me digas, ¿no? Mostrar sorpresa o incredulidad. Luego para decir, cuidado, ojo, atención, en México dicen, aguas, aguas. Respecto a la comida, por ejemplo, en México al aguacate le llaman la palta. Al tomate le llaman jitomate. El maíz, las mazorcas de maíz, en México dicen elote, elote. En Sudamérica también se refieren a las popotes, a lo que aquí llamamos cañita o pajita. Aquí cuando tenemos calor en verano y nos vamos a tomar un helado de hielo, decimos un polo. Y allí dicen paletas. Tienen paletas de hielo y paletas de leche con crema, ¿no? Con nata. Güey en México lo dicen para todo, ¿no? Como amigo, tío, amigo, pero depende del tono, puede ser también un poco malo, ¿no? Ándale, güey. Pero ándale, güey sería como para todo, ¿no? Vamos, tío, vamos, ¿no? En España. Lo que sí se utiliza en México como un poco insulto es el pendejo, ¿no? El pendejo en España sería el tonto, el imbécil. Respecto a la ropa, por ejemplo, allí no dicen chaqueta. Cuando yo tenía frío en México no podía decir voy a coger la chaqueta, porque el verbo coger en México es feo. Entonces ellos en México no dicen coger, utilizan el verbo agarrar. Entonces dicen, por ejemplo, voy a agarrar el teléfono, voy a agarrar un autobús o voy a agarrar una chamarra. Cuando tienen frío dicen chamarra, porque la palabra chaqueta, que en España usamos una chaqueta para un suéter, un jersey, un abrigo, chaqueta en México no les gusta tampoco, es una palabra también un poco fea. Vale, aquí en España los pantalones jeans, ¿no? A los vaqueros, allí les llaman pantalones de mezclilla. Sería el vaquero, tejano o jeans. Jeans sería lo más internacional. Playera sí que es algo muy diferente, porque playera en México lo usan para una camiseta, ¿no? Le dicen playera, trajes de chaqueta. Allí le llaman saco, y sin embargo para nosotros un saco, decir que llevas como un saco es cuando llevas algo así como sin forma, ¿no? Una camiseta muy grande o algo así, o sea que esta diferencia es importante. El traje de baño o bañador en España, allí dicen traje de baño. Allí sí que era muy curioso porque a la piscina le llaman alberca y para nosotros en España una alberca es una charca de riego, ¿no? Es como una balsa de riego y sin embargo en México una alberca es una piscina. Otra también diferencia importante es que para nosotros, por ejemplo, alrededor de las piscinas, el típico césped o hierba, pero de cultivo, verde, cuando están muy bonitas, las piscinas, los jardines alrededor, nosotros decimos césped, pero en México dicen pasto, el pasto. El pasto allí lo venden en rollos y lo ponen, ¿no? Alrededor de las piscinas, de las casas. Sin embargo, en España, para nosotros el pasto nos referimos al pasto verde, ¿no? De los animales. Respecto a la ropa, continuamos con la ropa, por ejemplo, los pants sería un chándal en España. Nosotros cuando vamos con ropa deportiva decimos chándal. Chándal allí no nos comprendía, ¿no?
igual que por ejemplo cuando buscábamos una fregona para limpiar, ¿no? Lo que es el palo con la fregona para fregar el suelo. Allí en México no usan eso, allí dicen un trapeador. Para nosotros un trapo es una pieza de tela, ¿no? Un trapo, un retal o una pieza de tela puede ser un trapo, ¿no? Un trapo para limpiar. Pero en México dicen trapeador para las fregonas de fregar el suelo. Entonces no dicen fregar ni fregona, dicen trapeador. Y es muy curioso porque allí todavía muchísimas mujeres pues siguen pasando la fregona que decimos en España o trapeador que dicen ellas, y luego en vez de escurrirlo en la fregona, ¿no? Lo escurren a mano en México. Allí a las calcetines, cuando tenemos frío en los pies, nos ponemos los calcetines. Allí dicen calcetas. Para mí calcetas es un calcetín alto, ¿no? Sandalias o chanclas utilizan casi igual. Gafas de sol, por ejemplo, allí dicen lentes de sol, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando estudiáis español con Duolingo aprendéis a manejar el carro. Nosotros en España nunca decimos manejar, decimos conducir, y nunca decimos el carro, decimos el coche. El coche es un automóvil normal, ¿no? Y allí siempre se dice carro. Yo si pienso en un carro en España, para mí un carro es algo antiguo, del pasado, ¿no? Esto que llevaban los caballos. Un carro o enganche, ¿no? De caballos o de burros o de mulas, ¿no? Pero en México siempre se dice carro. Y luego cuando es un carro grande dicen camioneta. Y luego al autobús le dicen camión. Si es un microbús, en España nosotros decimos autobús pequeño o minibús o microbús. Bueno, en México un autobús pequeño también le llaman pecera, que esto yo nunca lo había escuchado antes. En España decimos guagua, pero por ejemplo en la zona de Canarias, en todo Canarias a los autobuses le llaman guagua. Que viene la guagua, que se te escapa la guagua, ¿no? Nosotros decimos una furgoneta o furgón, una camioneta grande, ¿no? Y allí ellos camioneta llaman a un coche grande, ¿no? Pero lo que para nosotros es una furgoneta en México es una combi o un van. Para nosotros una moto pequeña o ciclomotor, podemos decir scooter también, ¿no? Ellos dicen motoneta o scooter, porque por ejemplo en México dirían voy a tomar el camión para ir al trabajo, ¿no? Y en España diríamos voy a coger el autobús para ir al trabajo. En México no uséis la palabra coger, no digáis voy a coger el teléfono, decir voy a agarrar o a tomar el teléfono. Los frijoles o frijolitos son las alubias, que pueden ser negras, blancas. Los chícharros son los guisantes en España, guisantes. En la zona del Mediterráneo también decimos pésoles, pero en general son los pésoles o guisantes, y en México dicen chícharros. La calabacita le dicen en México al calabacín. Luego el melocotón que decimos en España, en México dicen durazno. La papa en México, la patata en España. Chamoy, no tenemos en España un chamoy. Tamal, tampoco tenemos tamales. Tamal es una comida muy rica que hacen en México con unas hojas de maíz, y bueno, es una receta que ahora mismo no voy a comentar. Luego la torta. La torta sería un bocadillo o sándwich que decimos en España. Ellos comen tortas o tortillas. Hay estas diferencias, ¿no? Y también dicen torta en México a un pan salado relleno, como tipo sándwich, ¿vale? Mientras que en España una tarta o torta es algo dulce también. Estas serían las diferencias más importantes sobre el español de España y de México. Hay muchísimas más que nos pueden llevar a confusión. Bueno amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.